Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ustedes saben de casualidad quién de sus compañeros entra con el nombre de iPhone? Solo dice iPhone. Pero Creo no, que es Yacel. ¿Yacel? Creo. Igual Marisol a veces entra con iPhone. Y me Marisol Pacheco. aparece 2 veces el nombre de Sol González. Sí, es que estoy en mi teléfono, no me deja entrar en mi computadora. Ah, ya había Estoy asustado. tratando. No. Ok. Maestra, Mande. soy Betty. Es que yo estoy conectada 2 veces por mi computadora y por mi celular, porque lo que pasa es que en mi computadora no se escucha para. Entonces entro por mi celular para que se escuche fuerte lo que dice usted. Ah, ok. Para que no se me asustar. Está bien. Ya me había asustado. No, maestra. De El que acuerdo. dice Anónimos no sabemos quién es, maestra. ¿Se metió alguien con el nombre de Anonymous? No, es broma. Ay. No, de verdad, ayer en la tarde le di clase a un grupo de primer año. Y se querían meter como 20 personas que no eran del salón y habían 2 que tenían ese nombre, Anonymous. En fin, fue todo un show. Ok, hoy estamos martes 9 de junio, son las 4 de la tarde, estamos empezando la clase de Seminario de Filosofía y Práctica Educativa con el sexto C de la licenciatura en Educación. Muchachos, tengan a la mano la libreta donde comenzaron a hacer la tabla. Bueno, habíamos empezado con la unidad número 2, que pues en total vamos a ver 7 perspectivas filosóficas, pero ya hicimos la primera, que es el realismo. Hoy vamos a hacer la segunda. Entonces, en lo que yo saco la lista, en lo que paso lista más bien, tengan a la mano su tabla, por favor. Ok, a ver. Voy a empezar a pasar lista. Fernando. Presente. Muy bien. Alan. Ariane. No tiene internet, Ariane, maestra. Ok. Maestra, acaba de pasar. Alicia. Presente. Muy bien. Reina Jacqueline. No sirve su audio. Gracias. Shemildre. Shemildre. Presente. Muy bien. Presente. Marisol Cetina. Presente. Alberto, no sirve su micrófono. ¿Está por acá Alberto? Y maestra Sí ya está, puso maestra. presente. Gracias. María José de Los Ángeles. Presente. Muy bien. Citlali. Presente. Muy bien. Fabiola de Rosario. Presente. Muy bien. Hilda. Presente. Nayeli Flores. Presente, maestra. Muy bien. María Guadalupe González. Presente, maestra. Ok.
Fabiola Guevara. Presente, maestra. Ok. Jimmy, bueno, creo que no tiene internet, ¿no? Janet. Indira. Indira, ¿no está por acá? Presente, maestra. Ok. Yajaira Mendicuti. Presente. Paulina Miss. Presente, maestra. Muy bien. Crisbel. Crisbel. Presente. Muy bien. Priscila. Presente. Ok. Daniel. Presente, maestra. Muy bien. Landy. Presente. Kevin. Presente, maestra. Claudia. Presente. Emilia. Emilia. Recuerdo haber admitido a Emilia. Está por acá, Emilia. Perdón, maestra, que está llorando mi hija. Ok. Presente. Ok, Emilia. Nelly. Presente. Betty. Presente. Chacel. Presente. Andrea. Presente. Natalie. Presente, maestra. Arianelli. Arianelli de Los Ángeles. No está Arianelli. Ok. Saraí Urtecho. Presente, maestra. Muy bien. Ariane Cáceres, ¿está por aquí? No. Ok. Yo no sé por qué algunas personas cuando dicen presente parece que se están cayendo en un precipicio. ¡Presente! Pero bueno, les alcanzo a escuchar. Ok, muchachos, la clase anterior resolvimos el realismo. Se hizo la tabla, luego de haberla hecho, completaron las características y las explicaciones, todo con un video. Vamos a hacer exactamente lo mismo, nada más voy a checar el chat. Emilia dijo presente, Indira dijo presente y Alberto dijo presente. Ok. A ver. La tabla, pues la segunda columna es esta. Es la columna de la ilustración, ¿ok? Acuérdense que la tabla pues tiene 3 secciones. Entonces, la primera es la de los aspectos culturales y sociales. Bueno, ¿alcanzan a ver la información? Sí. Vamos a empezar con la primera. Ok, vamos a empezar con la primera celda. No olviden poner el nombre de la perspectiva. La perspectiva se llama ilustración, ¿ok? Ahora, en la parte de los aspectos culturales y sociales tenemos 3 características. La primera dice, comprendió los ámbitos político, coma, rayita, coma, económico y rayita. Esa es la primera característica, está incompleta, la vamos a completar con el video. Repito, la primera característica de los aspectos culturales y sociales dice, comprendió los ámbitos político, coma, rayita, coma, económico y rayita. Punto y aparte. La segunda característica dice, abarcó todo el siglo XVIII.
Y entre paréntesis dice, entre comillas, el siglo de las luces. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Voy a volver a decir la segunda característica. Abarcó todo el siglo XVIII. Abrimos paréntesis y entre comillas ponemos el siglo de las luces. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto y aparte. La tercera característica dice, surgió en rayita. Quiere decir que hay que completar también la tercera característica. Abajo de la tercera característica tenemos una instrucción en negritas que dice explicación de por qué es el siglo de las luces. Quiere decir que cuando veamos el video, ustedes en otra parte que no sea la tabla, van a tener que escribir por qué al siglo XVIII y a esta época se le conoce como el siglo de las luces. ¿Ok? Voy a dejar esta parte un minuto más y luego pasamos a la siguiente sección. Yo mientras voy revisando sus cámaras, veo que la mayoría ya está terminando. Ok. Muy bien. Acuérdense que es importante tener toda la información porque esta es la información que van a tener a la mano cuando tengamos que evaluar la unidad 2. Así es como se ve la columna completa, ¿ok? Para los que no tomaron la clase anterior vimos el realismo. Se tienen que poner al día los que no tomaron la clase anterior. Acuérdense que la clase se graba, así que pues tendrían que ver el video en YouTube para poder hacer la tabla. Hoy estamos haciendo la ilustración. Vamos a pasar a la segunda sección, la de contexto educativo, ¿ok? Ok, esta es la celda del contexto educativo. Tiene dos características. La primera dice, se crea un ambiente cultural que pretendía iluminar a partir de, dibujan una rayita. Voy a volver a decir la primera característica. Se crea un ambiente cultural que pretendía iluminar a partir de, y dibujan una rayita. La segunda característica dice, esta filosofía trataba de la congruencia entre rayita y el realismo, coma, en el afán por el saber. Voy a repetir la segunda característica. Esta filosofía trataba de la congruencia entre rayita y el realismo, coma, en el afán por el saber. Hay que hacer una instrucción, está en negritas, dice explicación de esta congruencia. O sea, hay que explicar
La segunda característica. Hay que explicar la segunda característica. A eso se refiere con explicación de esta congruencia. Ok, voy a dejar un minuto esta parte para que la terminen de copiar. Y luego pasamos a la última sección. Acuérdense que para poder resolver esta tabla hay que ver un video. El video nos va a servir para completar tanto las características como para hacer la parte de las explicaciones, ¿ok? Vamos a pasar al final de la tabla. El final se llama tendencias al cambio y es la celda que está abajo. Aquí la característica no hay que completarla, ya está, ¿ok? Se las voy a leer. Dice, Juan Jacobo Rousseau destacó como ideólogo de la educación. Punto y aparte. Obras importantes, la nueva Eloísa, coma, el contrato social y Emilio. Aquí la característica está completa, lo único que hay que hacer es una explicación. En letras negritas dice, concepción de la niñez. Tenemos que ver en el video cómo concibe la niñez Juan Jacobo Rousseau. Voy a volver a decir la característica. Dice, Juan Jacobo Rousseau destacó como ideólogo de la educación. Obras importantes, la nueva Eloísa, el contrato social y Emilio. O sea, son los libros más importantes de Juan Jacobo Rousseau. Repito, Juan Jacobo Rousseau destacó como ideólogo de la educación. Obras más importantes, la nueva Eloísa, el contrato social y Emilio. Tenemos que explicar cómo concebía a la niñez. Ok. Unos segundillos más para que todos terminen. Mientras terminan, voy a dar un aviso parroquial. El examen parcial, muchachos, es el próximo miércoles 17 de junio. Por favor, que entren a la plataforma de Classroom para que lean cómo va a ser la entrega de la historieta. Ya publiqué en Classroom cómo debe de ser la entrega de su proyecto. ¿De acuerdo? Vamos a ver si hicieron bien la tabla. Está incompleta, pero es importante que la hayan copiado bien, ¿ok? A ver, le voy a preguntar a Claudia. Claudia. Y ¿Puedes, por favor,
leer la parte de la tabla sobre aspectos culturales y sociales. Es la primera celda. Comprendió los ámbitos políticos, coma, guión, coma, económicos y guión. Ajá. Abarcó todo el siglo XVIII, el siglo de las luces, surgió, guión, dice explicación de por qué es el siglo de las luces. Muy bien. Esa es la celda de aspectos culturales y sociales. Vamos a preguntarle a Citlali. Citlali. Sí, maestra. ¿Qué pusiste en contexto educativo? Puse el primer punto, se crea un ambiente cultural que pretendía iluminar a partir de... La segunda es, esta filosofía trataba de la congruencia entre guión y el realismo en el afán por el saber. Y después, explicación de esta congruencia. Muy bien, Citlali, muchas gracias. De nada. Vamos a pasar a Kevin. Kevin, por favor, ¿puedes leer la última sección, la de tendencias al cambio? Juan Jacobo Rousseau. Destacó como ideólogo de la educación. Obras más importantes: La Nueva Eloísa, El Contrato Social y Emilio. Ajá. Y abajito, Concepción de la Niñez. Muy bien. Concepción de la niñez. Muy bien, Kevin. Ahora, solamente para quitarme este pendiente, creo que su compañera Arianeli ya entró. Les tengo que checar si tiene falta. Sí, para que yo se la quite. Bien. Vamos a ver el video de la ilustración. Ya saben, hay que ponerle pausa para completar las características, ¿ok? Primero vamos a resolver la parte de los aspectos culturales y sociales. Muy bien, muchachos, aquí están las características que tenemos que completar. La primera dice, comprendió los ámbitos político, cultural, económico y social. La segunda dice, abarcó todo el siglo XVIII, paréntesis, el siglo de las luces. Y la tercera dice, surgió en Inglaterra, Francia y Alemania. Repito, comprendió los ámbitos político, cultural, económico y social. Abarcó todo el siglo XVIII, es el siglo de las luces. Surgió en Inglaterra, Francia y Alemania. A continuación tenemos que escuchar la explicación de por qué se le dice el siglo de las luces. Simplemente se refiere a la idea de representar que esta perspectiva filosófica, conocida como ilustración, formaba parte de muchos aspectos. El aspecto político, traten de representar la política,
Otro aspecto fue el económico. ¿Cómo representarían algo que tenga que ver con el factor económico de una sociedad? Represéntenlo así. Otro fue el aspecto cultural. Hay una gran variedad de culturas, pero recuerden que el contexto es Inglaterra, Francia y Alemania en el siglo XVIII. Y por último se menciona un cuarto aspecto, el aspecto social, la sociedad. Simplemente traten de representar estos cuatro aspectos, cómo fueron parte de esta nueva perspectiva filosófica. Otra cosa que se tiene que representar es el hecho de que surge en Francia, en Inglaterra y en Alemania en el siglo XVIII. No olviden pues el contexto en cuanto al ambiente, al entorno, al vestuario, es un vestuario acorde a esa época y a esos lugares. Y por último es la idea de que es conocido, el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces. ¿Por qué? La ilustración es un sinónimo de iluminación, de que a través de la luz de la razón el hombre puede avanzar, puede evolucionar, puede tener un resurgimiento en muchos aspectos. Sinónimo de iluminación, de que a través de la luz de la razón el hombre puede avanzar, puede evolucionar, puede tener un resurgimiento en muchos aspectos, precisamente en el político, en el económico, el cultural y el social. La ilustración es un sinónimo de iluminación, de que a través de la luz de la razón el hombre puede avanzar, puede evolucionar, puede tener un resurgimiento en muchos aspectos, precisamente en el político, en el económico, el cultural y el social. Entonces, ilústrame, ilumíname. De ahí la idea de que ilustración está relacionado con iluminación y por eso se le dice el siglo de las luces. ¿Lograron completar la primera característica? Sí. ¿Lograron hacer la parte de la explicación? Sí. Vamos a pasar a contexto educativo. También hay que completar características y también tenemos que hacer una explicación. Muy bien, muchachos, aquí está contexto educativo. Tenemos que completar. La primera característica dice: se crea un ambiente cultural que pretendía iluminar a partir de la razón. Esta filosofía trataba de la congruencia entre el empirismo y el realismo en el afán por el saber. Repito, se crea un ambiente cultural que pretendía iluminar a partir de la razón. Esta filosofía trataba de la congruencia entre el empirismo y el realismo en el afán por el saber. La segunda característica la tenemos que explicar. Tenemos que explicar la congruencia entre empirismo y realismo, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo era el contexto educativo? Bueno, primero hay que representar la idea de que se crea un ambiente, un entorno. Extremadamente evidente es la parte cultural, pero este ambiente cultural se apoyaba en la razón. Es la razón la que provee esta iluminación, es la razón la que hace que todo tenga sentido, que todo sea visto para evolucionar, para ser mejor. La razón es en lo que se apoya esa perspectiva.
representen la idea de un ambiente cultural que se apoya en la razón. La segunda idea que tienen que representar en el contexto educativo es, finalmente, para los ilustradores, ¿en qué consiste la perspectiva filosófica de la ilustración? Bueno, hay que hacer congruencia en dos partes. Hay que hacer que haya una congruencia entre la experiencia, o sea, el empirismo, y hay que hacer congruente el empirismo con lo que defendían los realistas, es decir, la idea de mejorar al hombre desde afuera. Entonces, así pudiéramos nosotros definir la ilustración. ¿Cuál es el concepto de ilustración? ¿Qué significa la ilustración? Eso de iluminar a través de la razón, ¿qué es? O sea, ¿cómo lo pudiéramos definir? De la siguiente forma, vamos a hacer una congruencia entre el empirismo, o sea, la experiencia del ser humano. Esa experiencia, ese empirismo, vamos a tomarlo y vamos a unirlo a la idea de que el hombre puede ser mejor desde afuera. Unimos esas dos y ya tenemos la idea de iluminación a través de la razón. Visto de otra manera, la razón se logra gracias a la experiencia que el hombre adquiere desde afuera. La experiencia que el propio hombre construye, pero con ayuda externa. Ayuda externa de los docentes, del Estado que trata de proveer de educación al hombre. Eso es la ilustración, eso es lo que significa unir empirismo con la idea de mejorar al hombre, que bueno, eso ya venía de la perspectiva anterior, la del realismo. Entonces, esa idea es rescatada por los ilustradores, es representar precisamente esa congruencia. En las tendencias al cambio no hay que completar la característica, pero tenemos que decir la concepción. Y ya por último, ¿qué consecuencias hubieron a raíz de la ilustración? En las consecuencias se menciona una figura muy importante, Juan Jacobo Rousseau. Se mencionan tres de sus obras más importantes, que bueno, fueron la consecuencia de esta perspectiva filosófica. No olvidemos que él es una figura destacada, de ahí que es parte de la consecuencia de esta nueva perspectiva filosófica. Ahora, independientemente de sus obras, que lo único que tendrían que representar es la figura de Juan Jacobo Rousseau, mencionando estas tres obras, no olvidemos que para él, el niño, cuando nace siendo bueno. Juan Jacobo Rousseau era un ferviente defensor de la idea de que el hombre, cuando nace siendo un niño bueno, mencionando estas tres obras. No olvidemos que para él, el niño, cuando nace siendo bueno. Juan Jacobo Rousseau era un ferviente defensor de la idea de que el hombre, cuando nace siendo un niño bueno, pero se vuelve malo, se corrompe por culpa de la sociedad. Entonces no nos debe de extrañar que él, al ser un filósofo ilustrado, defienda la idea de que la sociedad debe cambiar para evitar que se corrompa el ser humano en el momento de su venida a este mundo. La única forma de evitar que sea corrompido el ser humano es que la sociedad cambie, que ya no sea una sociedad mala, que ya no sea una sociedad que corrompa el espíritu y el alma del hombre. De ahí la idea de que Juan Jacobo Rousseau se enfoca mucho en la idea de la niñez
la importancia de los primeros años del hombre para aprender y formarse en esencia, para que esa esencia prevalezca durante toda su vida. Entonces es una de las consecuencias más evidentes de la Ilustración, la influencia de este filósofo ilustrado, Juan Jacobo Rousseau, y sus tres obras más importantes en cuanto a lo que esta perspectiva filosófica trata de promover. De acuerdo, muchachos. Vamos a revisar la tabla, ok. A ver, Fernando, ¿nos puedes por favor leer la primera celda con toda la característica completa y con la explicación? Sí. En la de comprendió los ámbitos político, cultural, económico y social. Abarcó todo el siglo XVIII, el siglo de las luces. Surgió en Inglaterra, Francia y Alemania. Espérame, busco la explicación, maestra. Fernando, ¿lograste hacer la parte de la explicación? Sí, pero espérame porque lo tengo en otra hoja. Ok, ok. Explicación. Puse porque a partir de la luz de la razón, el hombre puede avanzar y evolucionar, resurgir en los ámbitos político, económico, cultural y social. Eso puse. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. De nada. Alan, ¿puedes por favor leer toda la celda de contexto educativo con todo y la explicación? Sí. Dice, se crea un ambiente cultural que pretendía iluminar a partir de la razón. Esta filosofía trataba de la congruencia entre el empirismo y el realismo, en el afán por el saber. Explicación de congruencia. La congruencia entre la experiencia del ser humano con la idea de mejorar al hombre desde afuera, que es la razón. Y puse al final, la razón se logra desde la experiencia del hombre desde afuera. Muy bien, esa razón se logra gracias a combinar la experiencia del ser humano con el hecho de que puede ser mejor con ayuda externa de los maestros, de las instituciones educativas, ¿de acuerdo? Fabiola, ¿puedes decirme en la última característica cómo concibe Juan Jacobo Rousseau a la niñez? ¿Cuál de las dos, maestra? Tú, Fabi. Voy. Bueno, yo puse que el niño se concibe que cuando nace es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Ajá. O sea, sí lo resumí. ¿Qué tenemos que hacer con la sociedad para que eso no pase? Fabiola. Ok, creo que se atoró esto, muchachos. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a... Se congeló todo,